Ya. Disculpen por no grabar antes. Pero está interesante, recién me acordé de grabar ahorita. Ya, entonces, vamos a recapitular eso. Sus ramas se extienden hacia arriba y hacia abajo, nutridas por los gunas. Los objetos de los sentidos son los brotes. El siguiente punto es, las raíces se extienden hacia abajo en el mundo material donde se combinan con la acción que da resultado. Ahora, este árbol que inicialmente tiene sus raíces arriba, empieza a nutrirse de abajo también. O sea, hay algo de abajo que también hace crecer este árbol, que también lo nutre, ¿no? Y por eso es que las raíces también van abajo. Si uno busca, esas ramas van hacia abajo, hay algunos árboles, por ejemplo, que en las ramas tienen sus raíces también. Entonces, ese árbol ashbata, creo que es uno de esos árboles. A ver, déjame, voy a buscar en el internet. Creo que esos árboles que tienen las raíces en las mismas ramas. Voy a buscar un ratito. Claro, es un árbol que las ramas bajan como lianas y se pueden enraizar en el piso, ¿no? Es un árbol hindú, bien característico, ¿no? Entonces, esas ramas que van creciendo hacia abajo, de lo que nace de un deseo, ya empiezan a nutrirse. Hay una fuente que nutre, que ya nutre ese árbol con esa cualidad. Primero con el deseo, uno se interesa y después se empieza a nutrir de esa cualidad que deseó en un principio y ya adquiere más fuerza porque ya la misma cualidad empieza a agarrar, como a posesionarse, ¿no? De nosotros. Es interesante este concepto, ¿no? ¿Cómo es que una emoción, una entidad, algo puede empezar a posesionarnos y tomar control? Por eso es que dicen que los que entran en vicios no pueden controlarse. Creen que pueden controlarse, pero están fuera de su control. Uno quiere dejar el cigarro, a veces uno de los que fuman, ¿no? Y no puede, y dice, no puedo, ¿no? Entonces, como esta entidad, como este deseo adquirió control sobre la persona, ¿no? Entonces, ahí las raíces, al ya empezar a nutrirse de abajo, adquiere esos nutrientes de abajo ese como dominio desde abajo, desde la cualidad que están deseando, ¿no? Empieza a tomar posesión de uno, ¿no? Y eso es lo que dice acá, ¿no? Las raíces se extienden hacia abajo en el mundo material, donde se combinan con la acción que da resultados. Vamos al 3. Su forma no puede ser captada completamente, ya que no tiene fin, principio ni base. Pero usando el arma fuerte del desapego, se debe cortar este árbol ashvata firmemente arraigado. Ese es el punto 3 y con ese terminamos la metáfora del árbol, ¿no? Entonces dice, su forma no puede ser captada completamente. Entonces, ¿cómo puedes entender el deseo, los gunas, la naturaleza material y cómo los gunas dominan los deseos de la gente hacia uno o hacia otro lado? ¿Cómo poder entender estos deseos y darle una forma, ¿no? Acá como metáfora le han querido dar, le han dado la forma de un árbol para poder entender un poco esta naturaleza material, estos deseos que los guían, los clasifican en los tres gunas. Pero ¿cómo entenderlo, no? Entonces dice, su forma no puede ser captada completamente. O sea, es difícil de entender el, la estructura de los deseos, la estructura de por qué deseamos cosas sádvicas, rayásicas o tamásicas. Eh, Eso es lo que no puede ser captada completamente. O sea, podemos entender un poco, pero es difícil entenderlo completamente, ¿no? Ya que no tiene fin, principio ni base. No sabemos dónde empezaron los deseos, no sabemos si van a terminar y no sabemos en dónde se sustentan, en qué parte están. Nos han dicho en el punto 2 que sus ramas van hacia arriba y hacia abajo, y las raíces también se nutren de arriba y de abajo, entonces están en este planeta en algún lado, pero
pero no sabemos exactamente dónde, cuál es la base, dónde está, cómo se arraigan, quién le da sustento, en qué se alimenta ese tipo de deseo, ¿no? Que llegan a nosotros el deseo, ¿no? ¿En qué se alimenta? ¿Por qué el deseo viene? Nosotros en un principio no llamamos a ese deseo. No es que querramos las adicciones, ¿no? ¿Y por qué nos aferramos a esas cosas, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la base de esos deseos, ¿no? Entonces, dice que no puede ser, no tiene principio, fin ni base. Entonces, y es difícil ser captado. Todo esto, todo este concepto del deseo es difícil, no puede ser captado completamente, ¿no? Es difícil de entenderlo. Pero te dicen, sin embargo, hay una solución. Pero usando el arma fuerte del desapego, se debe cortar este árbol Ashvata firmemente arraigado. Entonces, esta estructura del deseo está firmemente arraigado en nosotros, que le están dando nombre como árbol Ashvata, y ese tenemos que cortarlo con el arma fuerte del desapego. Entonces, este deseo tenemos que nosotros ponernos como observador y no dejarnos llevar por un deseo y por otro y satisfacer el deseo, ¿no? Lo que suena a veces difícil de entender porque uno dice, el deseo al satisfacerlo me da felicidad, ¿no? Eso es lo que la gente dice y por algo caen en las adicciones, pero después de haber vivido alguna adicción un tiempo se dan cuenta de que no tiene satisfacción. O sea, uno aparentemente la satisface y después viene, no solo viene de nuevo, sino viene con más fuerza. Por eso es que las drogas cada vez las consumen en aumento. También la adicción al tabaco cada vez va en aumento. Primero se fuman uno, luego dos, luego tres. Porque al satisfacerlo temporalmente, uno piensa que lo satisface, pero no lo satisface. Y uno hay que vivir ese comportamiento adictivo, que no solo es en las drogas, ¿no? Sino en cada cosa pequeña puede ser adictivo en los pensamientos, en las estructuras, en los comportamientos, también puede generarse eso, ¿no? Entonces uno, en el dinero también, ¿no? Uno tiene un carro nuevo y al mes está, el primer mes está feliz y luego se olvida de que está feliz y de la nada quiere otro carro, el siguiente modelo, ¿no? O quiere otra cosa y se da cuenta de que eso que se le satisface no genera una satisfacción permanente. Y esa es la naturaleza del deseo. El deseo que nosotros decíamos, su naturaleza no es que nos va a satisfacer una vez que lo consigamos. Ese también es un punto muy importante para entender que las dos cosas que nosotros deseamos, si las satisfacemos o no, no van a causar una satisfacción permanente en nosotros. Vuelvo a repetir esto. Si nosotros deseamos algo, pensamos que al satisfacerlo vamos a estar en paz, vamos a estar en tranquilidad y vamos a estar tranquilos. Pero no es así. Una vez que satisfacemos lo que sea que estemos deseando, al momento va a aparecer otro deseo y nos va de nuevo a perturbar hasta que no lo consigamos. Y y este es un ciclo que continúa y continúa sin parar. Ahora, si nosotros entendemos el comportamiento del deseo y estos comportamientos adictivos, y entendemos un poco este conocimiento que nos va dando el Bhagavad Gita, podemos salir de este ciclo vicioso. Y dice, repetimos la última parte del verso 3 del 15, pero usando el arma fuerte del desapego, se debe cortar este árbol Ashvata firmemente arraigado. Entonces dice, la única forma, o sea, prácticamente, no es la única forma, pero dice que de esta forma uno puede liberarse de este árbol que representa la infinidad de deseos en este mundo, en este vínculo que tenemos con el mundo material, ¿no? Este árbol representa la infinidad de deseos. Puede ser sádvicos, rayásicos, tamásicos, y todo eso a través de nuestros sentidos. El momento que vemos algo puede causar una atracción o una reacción, tanto positiva o negativa, ¿no? Entonces, ese es el contacto porque nuestra vista, al ver algo, está causando eso, ya sea atracción o rechazo, ¿no? Y ese es el vínculo que tenemos con este mundo material porque estamos en este cuerpo físico. Pero lo que dice es, estos sentidos tratan de vincularte con estos objetos de los sentidos que están afuera.
Pero si tú usas el arma fuerte del desapego, puedes cortar este árbol Ashwata firmemente arraigado. Entonces, al mirar los objetos con desapego, puedes, usando esta arma del desapego, o sea, mirándolos con desapego, puedes cortar este árbol. Debes, no solo puedes, sino debes cortar este árbol firmemente arraigado. Ese es como nuestro dharma, ¿no? El deber es un dharma, ¿no? Entonces, a la hora de desapegarnos, le restamos mucha fuerza a toda esta estructura de deseos representado por el árbol y nos vamos liberando, ¿no? Y nuestro dharma es liberarnos un poco de esta atadura al mundo material en el cual estamos vinculados. Esta analogía es hermosa del árbol de la vida. ¿Tienen alguna pregunta? Tú, Carolina, que puedes hablar, ¿quisieras comentar algo antes de pasar al siguiente tema? Sí, mm, entiendo que el desapego se obtiene observando, ¿no? Pero el problema es que, por ejemplo, en el caso de una persona que quiere volverse vegetariana y quiere renunciar a las carnes, la, los brotes que te entrega esta sociedad en propagandas, en los lugares donde visita la gente que te rodea, todo hace que uno que empiece a despertar ese brote del deseo de las carnes, ¿no? De los Es, animales. Y uno ponerse a observar eso y olerlo a veces cuando pasa por un restaurante o vive al lado de la vecina o empieza a oler. Entonces esas cosas, yo personalmente he tratado de desapegarme de eso, pero no es tan fácil como parece y yo lo siento como una especie de adicción porque ya esto ya me sobrepasa, ¿no? Y es algo que a mí me ha nacido no ser carnívora, no por cuestiones religiosas, sino porque yo siento que debería ser así, pero la gente me ha sembrado miedo y en el YouTube también hay gente que ha desertado de su creencia y empiezan a ponerte miedos diciendo de que te vas a desnutrir y un montón de cosas. Entonces, ese miedo es el que me obliga también a comer cosas que yo no quiero. Y también las costumbres y todo eso, ¿no? Están bien arraigados porque he nacido así con carne y no concibo otra alimentación que esa. Y ya llevo años con este apego a eso, ¿no? Como, o sea, observar el que la gente coma carne o los restaurantes o todo lo que te bombardea con esas cosas, observarlo para mí personalmente no me ha resultado. Tal vez porque no hago mantras, no lo sé, pero a mí no me ha resultado eso. ¿Qué sí. podrías decirme? O sea, la sociedad está, no conoce qué hay más allá de lo que ellos viven, de lo que ellos conocen, ¿no? O sea, tienen miedo de lo que no conocen y piensan que en ese miedo que ellos tienen y en ese amor ciego, de cierta forma, en amistad que puedan tener contigo o con otras personas, se aferran a ese miedo y tratan de luchar por su vida. O sea, ellos viven en esa, están, la raíz de ellos se nutre de eso. Es como decir, la raíz esa que va al piso y se nutre de eso. Entonces, ellos se han nutrido de esa raíz que alimenta ese deseo de las carnes. Entonces, ese es su sustento, esa misma energía está nutriéndolos. Decirle a ellos que eso que ellos piensan está mal es como cortarles esa raíz, se quedarían sin piso. Ellos no están preparados para dar ese paso y cortar esa raíz, piensan que se van a morir si cortan la raíz y no se dan cuenta que su raíz original viene de arriba y que eso es lo que les da energía y sustento. Ellos se aferran porque piensan que ellos son esa raíz y que si las cortan se van a morir. Tienen ese apego ciego, ¿no? A eso, y empiezan
a crear, ¿no? O sea, temas como la proteína, temas como te vas a desnutrir, eh, y no se dan cuenta de que la principal desnutrición es por por la cantidad de insecticidas, plaguicidas y la comida que se produce tiene tantos químicos que ya se desnaturaliza. Mucha es, no es orgánica, sino es creada en laboratorio. ¿Para qué? No para que tenga nutrientes, sino para que sea una forma visualmente y de gusto, algo que le agrade a la gente para poder venderlo. Entonces, como solo se fijan en eso las industrias, entonces el tomate que van a los supermercados son unos tomates perfectos, pero están llenos de contaminantes, ¿no? Entonces, pero los sentidos, a ellos les importan los sentidos para que uno pueda comprarlo, ¿no? Igualmente con la carne, igualmente con el tema de las proteínas. Entonces, ellos buscan ese, ese continuar, ese sobrevivir para ellos. O sea, si uno deja de comer carne, los restaurantes de carne quiebran. ¿Cómo ellos van a quebrar? Ellos van a hacer todo lo posible para no quebrar. Ellos van a decirte que tú necesitas comer proteínas. Ellos van a hacer lobby con los doctores para que los doctores le digan a las mamás, ustedes tienen que darle a los hijos proteínas porque si no se van a desnutrir y las mamás en su amor que tiene por sus hijos le creen al doctor y le dan lo que el doctor dice a ciegas, sin pensar de que lo que el doctor dice puede estar mal, pero es su mismo modo de supervivencia que hace que ellos actúen de esa forma. Si nosotros lo entendemos así, podemos salir y cortar esas raíces que nos atan a esa estructura de vida y darnos cuenta de que realmente no las necesitamos, porque nuestras raíces están en el cielo. Yo tengo, ya cuánto, desde el 2010, 15 años vegetariano, y estoy planeando en 2 montañas irme a hacer cumbre acá al Nevado del Chicón. Y si a mí me dicen, necesitas proteínas para poder hacer montañismo y treparte hasta los 5.500 metros, yo le digo, mira, yo lo voy a hacer y tengo 15 años sin comer ni una sola carne, siendo lacto vegetariano y no tengo ningún problema. Es cuestión de romper eso, o sea, no tiene sentido lo que dicen. Si me dicen, no, pero después las proteínas recién a los 50 años te van a faltar. Bueno, si a los 50 años me faltan, las comeré a los 50 años. Pero ahorita no me faltan, ahorita me estoy yendo a trepar al Chicón, que es una montaña, y no necesito. Y cada mes me voy a hacer una caminata donde subo 1.600 metros de desnivel, todo el día caminando por las montañas y estoy bien. Claro, tienes que entrenar, ¿no? No, una persona que no camina nunca se pone a caminar, eso se va a caer, coma carne o no coma carne, va a terminar destruido, Sí, pero es eso, o sea, es darte cuenta de que esas raíces que sustentan esta idea no tienen sustento realmente. Tú las puedes cortar y darte cuenta de que las raíces que te sostienen no están ahí. Entonces puedes ser vegetariano sin tener ningún temor. Y los que viven en las ciudades es más difícil porque todos los productos que vienen a las ciudades son productos normalmente adulterados, ¿no? Tanto genéticamente como con vitaminas. Los productos ultraprocesados también tienen muchos químicos, entonces uno se empieza a sentir mal y dice, pucha, no estoy comiendo bien, y te dicen que comas proteína, pero no, el alimento ultraprocesado es recontra dañino, y el alimento fresco y orgánico es lo mejor que hay. Si uno cambia su dieta dejando de comer carne, pero come Coca-Cola y papas fritas todo el día, obviamente le va a ir mal. O sea, le va a ir mal y al año va a estar desbalanceado y todo, pero si uno come sano y deja de comer carne, no tiene por qué pasarle nada, ¿no? Esa es mi experiencia. Tengo 15 años lacto vegetariano y realmente no estoy bien, ¿no? Tengo buenos niveles mi hemoglobina está un poco baja, es normal porque no, al no comer carne baja un poquito, pero está un punto por debajo del límite y sin embargo el que esté baja no me impide hacer todas las cosas que quiero hacer. Entonces no hay que tener miedo tampoco a los números que pongan los doctores, ¿no? O sea, claro, si se te baja mucho el límite ya habría que ver qué está pasando en tu dieta, ¿no? Pero si se baja un poquito, no hay que asustarse tampoco. Ese sería el punto. gracias. Bueno,
Marcos está en una terapia y Sur ya no está contestando, entonces vamos a seguir con el siguiente bloque, ¿sí? Muy Una interesante esto del árbol de consulta, la vida. una Cuenta, consulta. Marcos. Sí. ¿Podrías, digamos, de alguna forma, apoyarnos en un esquema para trabajar más lo que refiere el desapego? ¿Cómo se podría trabajar eso, por favor? Más detalle en eso. Gracias, disculpa. El apego, ¿no? Vamos a leer un verso que está relacionado a esto que me dice, que es el capítulo 3. El 3 es Karma Yoga y dice el verso 36 al 43 del capítulo 3, ¿sí? Vamos a saltarnos un poquito para poder redondear estas ideas. 3:36 al 43. Arjuna dice, ¿pero qué es Krishna lo que hace que uno se desvíe incluso contra su propia voluntad como si fuera obligado por alguna fuerza? O sea, uno se desvía contra su propia voluntad como obligado por alguna fuerza. Krishna le dice, ¿no? El deseo es el deseo nacido del guna de rayas y la ira resultante. Ese es el enemigo pecador del mundo que todo lo devora. Así como el fuego está envuelto por el humo, el espejo está cubierto por el polvo y un embrión por la membrana amniótica, así está este mundo envuelto por el deseo. Oh Arjuna, el conocimiento está oculto por el deseo, y por lo tanto el deseo es el gran enemigo de los sabios. El deseo arde como un fuego insaciable. Se dice que los sentidos, la mente y el intelecto son la morada del deseo. A través de estos, el deseo engaña al ser encarnado al ocultar su sabiduría. Por lo tanto, oh Arjuna, primero debes controlar los sentidos y matar esa fuente de pecado que destruye tanto el conocimiento como el discernimiento. Sabiendo eso que es más grande que el intelecto y manteniéndote firme con tu fuerza espiritual, mata a este enemigo en forma de deseo que es difícil de vencer. Entonces, está hablando, refuerza esto un poco lo del deseo, que el deseo es todo esto del árbol Ashwata, ¿no? Y que nos va pegando y todo. Entonces, tú hablas del apego. O sea, la meta de cualquier camino espiritual es el desapego y la unión con Dios, que es el amor, ¿no? Entonces, por un lado te desapegas de los deseos que nacen en este mundo material y por otro lado te atas más al amor. O sea, tú voluntariamente nutres ese amor dentro de ti. Es como un sentimiento que lo vas nutriendo, ¿no? Entonces, este apego del deseo, hay dos enfoques para poder trabajar el apego. Hay un enfoque que es sobre los guna, que es el guna rayásico, tamásico y sátvico. El sátvico es el que hace que las ramas suban hacia arriba. Entonces, si bien estamos realizando acciones virtuosas, esas acciones virtuosas poco a poco nos van acercando a Dios porque van desarrollando estas cualidades como el agradecimiento, como el amor, se van desarrollando poco a poco. Por más de que todavía podamos seguir apegados, mientras más actividades sáttvicas realicemos, se van desarrollando estas otras cualidades que nos ayudan a liberarnos incluso del guna sáttvico y, y atarnos y- o estar en el amor, ¿no? Entonces, cuando uno hace servicio en cualquier camino espiritual, el servicio es una actividad sátvica, está dentro del guna sátvico que nos eleva. Cuando hacemos servicio, la persona a la que le hacemos servicio, obviamente desinteresado, no, porque el otro no es servicio, ¿no? El otro es un negocio, ¿no? Como los políticos, ellos no hacen servicio, ellos van a hacer una chocolatada, pero ponen su publicidad por todos lados para que la gente los vea y los reelijan, ¿no? Pero eso no es servicio. Servicio es cuando uno desea el bien al prójimo desinteresadamente, sin buscar algo a cambio, ¿no? Y normalmente lo hacen
es más fácil verlo cuando lo haces con una persona que no la conoces. En el caso tuyo, Marco, si eres doctor y te esfuerzas en hacerle bien a esa persona, estás haciendo un servicio sátrico. Estás queriendo el bien a una persona que ni la conoces. Pero ese deseo empieza a desarrollar cualidades como el amor, el agradecimiento, y eso poco a poco va desarrollando el amor y vas haciendo crecer estas cualidades positivas que te van acercando al amor y a la misma vez te van alejando de las otras cosas. Entonces, mientras más servicio hagas, más fácil es desapegarte de las otras cualidades, entonces, las que no son sáttvicas, ¿no? Entonces, mientras más cosas sáttvicas hagas, más te separas de lo rayásico y lo tamásico y más estás en sáttvico y más cerca del amor, ¿no? Entonces, una forma de desapegarte de las cosas negativas es realizando cosas positivas, realizando cosas sáttvicas. Y uno de los gunas es el tamásico, es la pereza. Entonces, si uno tiene tiempo libre, haz servicio por otro. Siempre va a haber alguien necesitando una ayuda. Entonces, si tú tienes tiempo libre, en vez de estar, si estás sin hacer nada, ahí nace la pereza, ¿no? Y tu, tu mente se empieza a contaminar de ideas negativas. Empiezas a ver YouTube, empiezas a ver Facebook, y se empieza a contaminar. Ese es el guna tamásico en el que nos lleva hacia abajo, ¿no? Entonces, si nosotros somos conscientes y este conocimiento del Bhagavad Gita lo empezamos a entender, nos damos cuenta de que es importante el servicio. Entonces, saliendo de uno puede elegir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Veo YouTube, veo Facebook o hago servicio? Entonces, si uno elige hacer servicio, entonces empiezas a nutrir ese guna y ese guna te empieza a desapegar de las otras cualidades negativas, ¿no? Que te apegan más. Esa es una forma de verlo, ¿no? Una forma de hacer el desapego. Hay otra en la que Krishna dice, en el 7 si no me equivoco, mediante la práctica repetida, el 6. Es el 6, 20, 26 y el 634. Se lo voy a leer. El 634, Krishna da de esa solución, ¿no? Dice, la mente es voluble, turbulenta, poderosa y terca. Es más difícil de controlar que el viento. Es caótica y difícil de sostener, 35. O Arjuna, pero mediante la práctica repetida y la renuncia puede ser controlada. Entonces dice, ese apego es la mente, ¿no? Que es caótica y difícil de someter. No se quiere someter, la mente quiere ir hacia eso que estás apegado. Pero Krishna dice, mediante la práctica repetida y la renuncia puede ser controlada. O sea, tú puedes controlar esa mente que está queriendo ir a eso a lo cual todavía estás apegado. Ahora, ¿qué es la práctica repetida y la renuncia? Eso se refiere a lo que sale en el verso 26, que dice, donde quiera que la volublemente e inestablemente divague, uno debe volver a controlarla, manteniéndola fija solo en el ser. Entonces, la mente va a ir, por ejemplo, a la pizza o a la Coca-Cola. Nosotros sabemos que el azúcar da diabetes, eh, es malo para nuestra salud, entonces, o el cigarro, ¿no? Es malo para nuestra salud. Entonces, la mente va al cigarro, la mente va a la pizza, la mente va al café, tal vez el café es bueno en poco, pero si tomamos 6 tazas de café ya es malo, ¿no? Entonces ahí ya estamos apegados, ¿no? Entonces la mente va ahí y dice, donde quiera que la voluble e inestablemente divague, uno debe volver a controlarla, manteniéndola fija solo en ser. Entonces nosotros tenemos que retirar nuestra mente de ese objeto, de nuestros sentidos, ¿no? El objeto del café está en el olor, está en el gusto, está en la vista. Uno ve el café, a la hora de verlo, uno se acuerda del gusto y se acuerda del olor del café. Entonces, ya la mente está postrada en el café, ya lo estás oliendo. Si bien no lo estás oliendo físicamente, lo estás oliendo en tu mente, en tu recuerdo, lo estás saboreando en tu mente y en tu recuerdo. Entonces ahí dice, donde quiera que la voluble inestablemente divague, uno debe volver a controlarla, manteniéndola fija solo en el ser. Entonces uno tiene que quitarle esa atención a ese deseo del cual estamos apegados. Y después en el 35 dice, mediante la práctica repetida y la renuncia puede ser
controlada. O sea, la mente es indudablemente caótica y difícil de someter. No es algo fácil lo que lo que está diciendo Krishna. No es fácil someter a la mente, pero dice que mediante la práctica repetida y la renuncia puede ser controlada. Entonces tienes esos dos caminos. Un camino que está en el capítulo 6 de Dhyana Yoga y otro que está en los gunas, que es más karma yoga, ¿no? Entonces tienes como dos caminos que los dos te pueden ayudar a controlar la mente. Uno es simplemente, no te tienes que esforzar en la mente, tienes que hacer simplemente karma yoga. Eh, es como los yana yogis y los karma yogis, ¿no? Son como dos líneas, ¿no? Entonces, cuando la mente es muy difícil de someter, entonces aplicas la primera, ¿no? Haces servicio. No importa ya, la mente la dejas vagar, pero a través del servicio, se va purificando tu mente. En los Vedas dice de, de ocho, de 8 frases o 8 puntos, 5 son glorificaciones. ¿Por qué? Porque primero tienes que purificar la mente para poder entender lo demás, ¿no? Entonces, a través del servicio vas purificando, haces servicio, purificas, y tu mente va a estar suelta, pero esa es una forma, ¿no? Un camino. Haciendo servicio y karma yoga, vas purificando. Y la otra es cuando ya tienes un poco más de control, tratar de hacer esto que hice en el Dhyana Yoga, que es el capítulo de la meditación, ¿no? Sacarle atención a lo que sea que te está pegando y centrarla en el ser. Eso es lo que dice, ¿no? En el ser. La puedes centrar en Guruji, por ejemplo, la puedes centrar en Babaji, en alguna de las deidades, en algún ser divino que sea de tu preferencia, ¿no? Con el cual sientas atracción, ahí lo puedes centrar. Entonces, y si no puedes, puedes ponerte a rezar y pedirle, ¿no? Pero ese es un trabajo más mental, más consciente, más de atención a lo que tu mente está pensando y un trabajo activo de mente, ¿no? El otro es más pasivo, más hago servicio y no importa, y la mente se va a ir purificando poco a poco y que también es un camino, ¿no? La mente se va a purificar. Esos son los dos. Espero que te haya servido, Marcos, estos comentarios. Bueno, vamos a regresar al capítulo 15. Estamos ahora en el segundo bloque, estamos en el verso 4 y ya ha pasado media hora. ¿Cómo es posible que nos hemos quedado tanto tiempo? No, pero es muy importante. Esto del árbol creo que lo más bonito de este capítulo. El árbol Ashwata, y está bueno habernos quedado media hora en esto porque es hermosa esa metáfora que tienen en este capítulo. Bueno, ahora vamos a leer del 4 al 6, ¿sí? Que es otro bloque que dice alcanzando el reino más elevado. Uno debe buscar entonces este reino del que una vez alcanzado no se vuelve nunca más. Ahí él debe entregarse al Señor Supremo de quien emanó todo este proceso. O sea, te instan a que busques este reino espiritual, ¿no? El verso 5. Libre de orgullo y necedad, después de haber vencido el obstáculo del apego, en la búsqueda constante de la meta espiritual, habiendo rechazado el deseo material y siendo liberado de los pares de opuestos conocidos como placer y dolor, el no engañado alcanza la morada suprema. O sea, habiendo vencido el apego, el obstáculo del apego, tienes que tener una búsqueda constante. Habiendo rechazado el deseo material y siendo liberado de los pares de opuestos, uno alcanza esta morada, ¿no? Este reino supremo mío, eso es lo que dice Krishna, no está iluminado por el sol, la luna, ni por el fuego. Después de llegar a este lugar, uno no vuelve de nuevo. Entonces, una vez que te liberas de los apegos del mundo material, que eh, es esto que llamamos el deseo, ya no regresamos de nuevo al deseo. Una vez que nos liberamos, ya pasamos a esa morada que dice Krishna, ¿no? Este reino supremo mío, después de llegar a este lugar, uno no vuelve de nuevo. Entonces, una vez que nos desapeguemos completamente, ya no tenemos por qué regresar acá porque no tenemos ningún deseo de volver. A la hora de no desear volver por ninguna de las cosas que hay en este mundo, ya no hay razón para regresar. Entonces ya nos quedamos arriba. Y si en algún momento regresamos como alma, ya es por hacer servicio, pero no por que haya algún deseo hacia eso, ¿no? Por eso es que dice, ya no regresamos. Uno no vuelve de nuevo. Porque el alma ya no quiere volver, ya no necesita volver. Ahora, versos 7 al 15. El alma es un fragmento eterno de Krishna.
Ahora él habla de un poco qué es el alma, ¿no? Dice el verso 7: un fragmento eterno de mí mismo se encarna como los seres vivos jivas, dentro de este mundo mortal. Adquiere los cinco sentidos y la mente, que es el sexto. Todos ellos residen en esta naturaleza material. Entonces, ahí lo que está diciendo es que nosotros tenemos un fragmento de Dios dentro de nosotros. Eso ya es metafísica, ¿no? O sea, es más allá de lo que nosotros podamos entender, poder ver con los sentidos, sentir. Esto es algo que simplemente podemos tratar de pensarlo, pero es difícil entender. ¿Cómo Dios va a estar dentro de mío? ¿Cómo pruebo que Dios está dentro de mío? ¿Cómo el mismo Dios va a estar dentro de mi vecino con el que me estoy peleando? ¿Cómo es posible? Me peleo con el vecino y ¿cómo puede el mismo Dios que está dentro de mí está dentro del vecino? No puede ser. O sea, el vecino está el demonio, pero no está Dios. O sea, eso es lo que uno piensa, ¿no? Entonces, ¿cómo entender eso? Pero bueno, esta metafísica es como para dejarlo ahí. Está dicho y ahí queda, ¿no? Un fragmento eterno de mí mismo se encarna como los seres vivos jivas dentro de este mundo mortal. Eventualmente, en la medida que avancemos, ya vamos a poder, ya entramos en la ecuanimidad, ¿no? Entonces, a la hora de desapegarnos completamente, lo que haga el vecino que nos hace daño, ya no nos va a afectar ni nos va a hacer daño. Y cuando lleguemos a ese momento en el que seamos ecuánimes de la felicidad, de lo bueno y de lo malo, del placer y del dolor, en ese momento nos damos cuenta de que nadie nos puede hacer daño, porque lo que sea que haga el vecino, incluso para nuestro mal, incluso atentar contra nosotros, quitarnos nuestras cosas, al ya no ver lo malo, ahí recién vamos a poder ver la verdad de esto que dice, de que un fragmento de Dios, de Él mismo, se encarna como los seres vivos, como Jivas. Pero eso no lo vamos a poder entender hasta que no estemos desapegados. Por eso, entre los gunas, mientras más actividades sáttvicas hagamos, que es para el prójimo, vamos a poder entender un poco más este amor, ¿no? Cuando hacemos una ayuda social, ese agradecimiento nos hace poder sentir ese amor en los demás. Y ahí podemos tratar de ver de que hay algo en ellos que nos agrada y que nos atrae a ellos, y que es tal vez esa chispa de Dios que también está en ellos. Pero mientras estemos apegados y no pasen esas cosas positivas, todavía no lo vamos a sentir tan claramente, ¿no? Por eso, poco a poco nos vamos a ir desapegando de los pares de opuestos y vamos a poder ver esta verdad que sale acá, ¿no? En el 7 que dice, un fragmento eterno de mí mismo se encarna como los seres vivos chivas, o sea, en todos, no en los buenos. Ahora que vemos las guerras de Israel con Irán o Rusia con Ucrania, no está en Rusia ni en Ucrania, está en todos. Entonces, ¿para qué habría guerras, no? Pero mientras esté el deseo de uno querer algo que tiene el otro, entonces eso se nubla. Entonces no pueden ver ellos que Dios está en el vecino con el cual se están peleando, ¿no? Pero este es más avanzado, ¿no? Una vez que uno puede desapegarse, va a poder ver eso. Vamos ahora al verso 8. Cualquier cuerpo que el ser adquiera o deje prosigue llevando consigo estas 6 facultades sensoriales, al igual que el viento lleva una fragancia de un lugar a otro. Presidiendo sobre el oído, el ojo, el sentido del tacto, la lengua, la nariz y la mente, el ser experimenta los objetos de los sentidos. Nosotros a través de estos sentidos que tenemos es que podemos vincularnos con la naturaleza material, y dice, experimenta los objetos de los sentidos. Entonces, ¿qué significa experimentar los objetos de los sentidos? O sea, el sentido mira algo, pero el solo mirar algo, el solo sentir algo, no es experimentar el objeto. El experimentar el objeto es ese deseo que se crea cuando uno mira algo. Es el placer que, que uno desea cuando uno recuerda esa emoción que ese sentido sintió. Por ejemplo, cuando tomamos un jugo, nos acordamos de eso que sentimos, entonces ahí, ¿qué experimentamos? Experimentamos el deseo de esa sensación que tuvimos a la hora de tomarlo, ¿no? Entonces, ahí dice eso, el ser experimenta los objetos de los sentidos a través de los sentidos. Si no tuviéramos los sentidos, no tendríamos cómo vincularnos con la naturaleza material que nos rodea, ¿no? Pero es a través de los sentidos que nosotros podemos desarrollar ese deseo, ese apego, o liberarnos también del apego estando en este mundo material
y no haciéndole caso a los sentidos, ¿no? Dice el número 10. Unidas por alojunas, cuando departen, se quedan o experimentan, las personas engañadas no pueden percibir al ser, pero aquellos que poseen el ojo del conocimiento pueden. Entonces, las personas engañadas no pueden percibir al ser, pero los que poseen conocimiento sí pueden. ¿Qué significa engañadas? Engañadas es que nosotros pensamos que ese deseo es nuestro. Ese es el engaño. Cuando el deseo que nosotros sentimos, pensamos que es nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra propiedad, de mi nombre, de yo quien soy, yo deseo eso, cuando nosotros pensamos eso, estamos siendo engañados. Pero aquellos que poseen el ojo de conocimiento y se dan cuenta de que el deseo no son ellos, sí pueden, ¿no? Aquellos que poseen el conocimiento sí pueden ver, sí pueden percibir al ser, ¿no? El número 11. Los practicantes del yoga pueden ver al ser que habita dentro de ellos, pero aquellos que carecen de inteligencia y que no se han dominado a sí mismos no pueden contemplarlo incluso aunque se esfuercen por lograrlo. Lo mismo, ¿no? A la hora de estar confundidos por el deseo, piensan que ellos son el deseo, entonces no pueden ver al ser. El deseo nubla esa visión del ser y se crean las luchas, ¿no? Las peleas. ¿Por qué? Porque el deseo los engaña. Piensan que ellos son merecedores de eso que desean y el otro no, y entonces se luchan con el otro. Entonces, el deseo los nubla y no son capaces de ver de que el ser está dentro de ellos también. Dios está dentro de ellos también, ¿no? Es las guerras, ¿no? Número 12. Debéis saber que la energía del sol que ilumina todo el universo y la energía de la luna y el fuego son solo mías. Número 13. Dominando la tierra, ayudo a todos los seres con mi poder, alimentando a todas las plantas, convirtiéndome en la luna en toda su potencia. Alimento a todas las plantas, convirtiéndome en la luna en toda su potencia. Convirtiéndome en el fuego digestivo, funciono dentro de los cuerpos de todos los seres vivos. Al unirme con las respiraciones de prana y apana, digiero los 4 tipos de alimentos. Número 15. Yo resido en los corazones de todos. De mí viene el conocimiento, la memoria, la pérdida de la memoria. De hecho, soy solo yo quien tiene que ser conocido a través de los Vedas. Soy el creador de la Vedanta y soy solo yo el conocedor de los Vedas. Ahí habla de Dios, ¿no? Krishna como representante de Dios. Y ahora va a hablar Krishna como el más alto espíritu, ¿no? Que se llama Krishna, es el Purushottama más allá del ser. Purusha es espíritu, Purushottama es el espíritu más elevado, el Espíritu Santo, ¿no? Por así decirlo. Entonces el 16 dice, los seres existen en 2 formas diferentes, perecederas e imperecederas. El cuerpo material unido al mundo material es perecedero, mientras que el ser inmutable es imperecedero. Ahora estamos hablando de eso, ¿no? Del ser, que hay 2 cosas en este cuerpo. Una, el espíritu, el alma, ¿no? El cuerpo material unido al mundo material es perecedero, mientras que el ser inmutable es imperecedero. Entonces, en cada cuerpo de nosotros está el ser que es imperecedero, al mismo tiempo tenemos el cuerpo que es perecedero, ¿no? Entonces, hay los dos al mismo tiempo. Y cuando el cuerpo fallece, el alma se va del cuerpo, ¿no? Este imperecedero sale y vuelve a encarnar en otro cuerpo. Pero distinto y más allá, 17, pero distinto y más allá de estas 2 formas está el más elevado Purusha, descrito como el ser supremo o la superalma Paramatma. Él es el Señor inmutable que impregna los 3 mundos y los sostiene. Entonces, nosotros tenemos cuerpo y alma, pero más allá de alma está la superalma, el Purushottama, que es el mismo Dios que impregna todo, ¿no? Como dice acá. Él es el Señor inmutable que impregna los 3 mundos y los sostiene. Este, este como alma suprema, porque el alma de nosotros sale del cuerpo también, pero el alma de Dios impregna los 3 mundos, dice, y los sostiene. Entonces, es como si fuese también un alma, pero lo llaman superalma, ¿no? Purushottama. Purusha divino y lo más alto divino, ¿no? El alma divina.
Entonces él impregna todo, ¿no? Es como un alma de nosotros, pero en un estado mucho más grande, mucho más omnipresente, ¿no? Puesto que yo, el 18, puesto que yo trasciendo lo perecedero y también soy más elevado que lo imperecedero, soy proclamado en el mundo y por los Vedas como el Ser Supremo, Purushottama. Quien quiera que no está engañado y me consigue como el más alto Purusha lo sabe todo. Me venera con todo su ser. O sea, quien sea que no esté engañado lo concibe como el alma más alta, ¿no? El más alto Purusha, lo más alto es Dios, ¿no? Lo considera así. En la forma que nuestra mente se puede imaginar, ¿no? Y me venera, y lo sabe todo y me venera con todo su ser. Entonces, el que no está engañado lo sabe, sabe y lo venera. Es importante la veneración porque esa es la forma de conectarse con este amor. A la hora de venerarlo a Dios, agradecerle, estar en constante comunicación, agradecimiento y conexión, ese es venera, ¿no? Lo venera, ¿por qué? Porque esa es la forma de estar conectado con él. Oh libre de pecado, ahora he revelado la doctrina más misteriosa. Al comprender esto, oh Arjuna, uno será verdaderamente sabio y habría desempeñado todas las tareas. O sea, le está revelando esta doctrina, ¿no? Esta doctrina, la doctrina más misteriosa, ¿no? Entonces, comprendiendo esto nos va a ayudar a actuar en nuestro día a día, a estar más conscientes de qué cosa es el deseo, ¿no? De que ese deseo tal vez no es nuestro. Nos ayuda a estar conscientes de que no vale la pena eh, entrar en actividades negativas por el deseo, por el apego a las cosas materiales, el deseo de las cosas materiales. Por más de que uno diga, es justo, me toca, es mío o me corresponde, ahí igual uno está pegado, ¿no? Pero si uno se desapega y fluye nomás, entonces ese estamos entendiendo esta doctrina misteriosa, ¿no? Y a la hora de estar desapegado, nos alejamos mucho de los conflictos, de todas las emociones que vienen del no satisfacer los deseos y estamos más en la felicidad, en el amor. Pero es difícil, no es fácil. El desapego, como tú decías, Marco, o sea, cómo hacer el desapego, ¿no? Y Krishna también dice, la mente es caótica y difícil de someter. O sea, no dice que sea fácil, pero por lo menos tenemos el conocimiento de que ese deseo no nos lleva a nada positivo. Ese es el primer conocimiento, porque la gente a veces no sabe. Piensa que en este mundo nuestra principal misión es satisfacer deseos. Realmente piensan eso. Muchas personas piensan eso y dicen, yo me voy de fiesta porque eso me divierte y eso es lo que deseo. Entonces piensan que el deseo tienen que satisfacerlo. Y no saben que eso va a causar problemas después más tarde. Tal vez las personas casadas se van de fiesta y terminan haciendo cosas que no quieren y eso conlleva que hayan problemas en el matrimonio o sin tener matrimonio igual las cosas que van haciendo, ¿no? Crean problemas, la ambición. Uno por ambición tener más dinero lleva a hacer cosas negativas y piensa que está bien porque están satisfaciendo el deseo de tener más cosas porque lo desean. Piensan que está bien y que eso justifica los actos que hacen, pero no se dan cuenta de que más adelante esa felicidad no es duradera y más bien van a estar en un estado de sufrimiento, ¿no? Entonces, teniendo este conocimiento nos ayuda mucho. Solamente teniendo el conocimiento y ser presentes, saber que eso no es nuestro, eso ya nos da un paso a cómo enfocamos los deseos de ahora en adelante. Si los enfocamos con mucho aferro, con mucho apego, o si tal vez nos esforzamos a decir, bueno, sé que lo estoy deseando, pero tal vez, pero sé que no es mío también, y tal vez me pongo a rezar. Krishna, ayúdame, Jesús, ayúdame, y tal vez nos ayuda. Y tal vez ese apego va bajando.
Cuando estamos en el apego, pensamos que es imposible salir de eso, pero poco a poco, con rezos, con ayudas, con servicio, tratando de controlar la mente, poco a poco podemos ir saliendo de ese apego. Si es que nos esforzamos, ¿no? Si es que entendemos este conocimiento y tratamos de llevar un poquito a la práctica de nuestro día a día. Eso es lo más importante. Entender de que puede haber una salida a eso y tal vez a veces necesitamos vivir el deseo y entenderlo por nuestra propia cuenta de que eso no nos va a hacer bien. A veces somos tercos y nunca lo hemos experimentado y bueno, tenemos que experimentarlo, vivirlo, sufrir después de lo que hemos vivido y ahí darnos cuenta. Y tal vez a través de ese sufrimiento decimos, bueno, ya suficiente, ya no deseo más seguir con esta rutina, ¿no? Bueno, son 13 para la... su madre, nos hemos pasado. Nos hemos pasado 13 minutos sin pensarlo. ¿Tienen alguna preguntita más? Y si no, ya cerramos hoy día. No, bueno, no para ninguna pregunta, porque la verdad ha quedado bastante claro. Para agradecerte más bien por todos los aportes, todas las enseñanzas que nos haces. Y muy apenado pues que no haya tantas personas que puedan beneficiarse de esto que es tan valioso, ¿no? Como polvo en oro, ¿no? Eso, ¿no? Yo ahorita estoy camino a mi casa, estoy yendo en bicicleta. Bueno, Es- y a eso nomás quería comentarte. Y sí, pues los apegos es un tema, oye, realmente el primer paso para hacer cualquier cambio es tomar conciencia. Porque si tú no sabes que tienes sí, que cambiar algo, jamás lo vas a cambiar. Ese es sí, el primer paso. Y el segundo paso ya implica pues ir trabajando metas pequeñas para que al final hacen pequeñas metas, hacen grandes metas, grandes caminos, eso. ¿no? Bueno, eso es lo que te podría decir. Más bien, gracias, ¿ah? Sí, la clase queda grabada, entonces si algún momento alguien la quiere ver, la va a poder ver. Pero eso mismo que tú dices es importante. Pasos pequeños van a llevar a grandes resultados. No tienes que hacer un gran resultado desde el principio. Poquito a poquito se va cambiando. Surya, Carolina, ¿quieren comentar algo ustedes? Mm, Bueno, la verdad, ¿me escucha? Sí, Vea, la verdad es que yo no he entendido muy bien eso del espíritu, el alma de Dios, y esas cosas, pero supongo que más adelante ya podré entender. Lo que pasa es que yo tengo otro conocimiento sobre cristianos, sobre lo que es el espíritu, el alma. Bueno, y me imagino que no se diferencia tanto en lo que ustedes piensan, no lo sé, pero me gustaría sí entender un poco más eso. Pero como dijiste tú, el espíritu más elevado es como el Espíritu Santo, entonces por ahí creo que va la cosa, ¿no? Casi no entiendo muy bien esa sí. parte que, de la diferenciación que hiciste, pero bueno, tampoco quiero quitarles mucho tiempo, ¿no? Así que no hay problema, sí. Pero Sí, sigue gracias por viniendo porque la... sí, este es un capítulo 15, entonces sigue viniendo las clases para que puedas como que darle toda la fluidez del Bhagavad Gita y eso ayuda a entender un poquito más. Hemos agarrado un capítulo y tal vez lo has visto, entonces como que falta un poco más el contexto para que puedas entender un poco más lo que hablamos. Sí. Surya, un comentario antes de cerrar. Buenas noches, permiso. Gracias por este encuentro. Eh, qué lindo. Me voy pleno así, con mucho conocimiento para aplicar también. Muy interesante esto de las gunas. Me voy con eso también como estar a la vigilia de esas gunas, ¿no? Que son como las herramientas para estar ahí en ese equilibrio, eh, que también, esto que decís de otras palabras que me llevo también, el desapego ahí, trabajándolo, hermoso, y, y bueno, y la pasión también, como en esa vigilia, ¿no? De estar ahí vigilándolos,
si nos vamos muchos, si estamos, ¿para dónde está esa pasión? ¿Para dónde está eh, toda esa energía? Eh, Así que bueno, nada, ahí te agradezco muchísimo, gracias. Bueno, qué bonito también estar con ustedes. No importa sean tantas personas, lo importante es que son las que personas que tengan que ser y ustedes son los que han tenido que estar acá y ha estado muy bonita la clase y bueno, nos vemos. El próximo sábado a mí me toca dictar de nuevo. Normalmente dicto cada 2 sábados, nos turnamos entre 3 personas, pero me han pedido que la reemplace a la chica, a Magali Manishiniasi, el próximo sábado, entonces si se conectan ahí los veo de nuevo. Sí, Mm. y bueno, Gracias, chao. nos Chao. vemos. Hasta luego. Jai Gurudev a todos. Nos vemos.